para que entremos pues a una nueva era de la justicia en México. ¿Quieres aquí o allá? Aquí. Sí. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, Presidenta, vamos a dar información de las escuelas que no tuvieron clase la semana pasada. Adelante. Y vamos a hablar un poco también del sistema de pensiones. Reportar que más de 19 millones de niños y niñas, el 92% del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182,000 escuelas públicas de nuestro país, el 90%. A ver, tenemos el desglose de en dónde no hubo clases, estado por estado. En Aguascalientes no pararon ninguna escuela, todas las escuelas tuvieron clase, lo mismo que en Baja California. Este es el reporte del viernes. Durante la semana tuvimos distintas fluctuaciones. En Baja California Sur tuvimos 124 escuelas, es decir, el 13.79%. En Campeche todas las escuelas tuvieron clase. En Chiapas pararon 3.388 escuelas de las 18.572 que hay en el estado. Esto es un 18.24%. En Chihuahua 214 escuelas completas no tuvieron clase de las 5.247, esto es un 4.08%. Aquí en la Ciudad de México el reporte del viernes es que 79 escuelas no tuvieron clase, de 4.413 que tenemos en la ciudad, el 1.79%. En Coahuila todos tuvieron clase, lo mismo que en Colima, en Durango y en Guanajuato. En Guerrero no tuvieron clase 1.375 escuelas de 10.359 que hay en total, esto es el 13.27%. Todas las escuelas tuvieron clase en Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Michoacán. Es importante, en Michoacán todas las escuelas están en clase. La siguiente, por favor. Morelos igual, todas nos reportan, todas las escuelas con clases normales, lo mismo que en Nayarit y en Nuevo León. En Oaxaca el viernes no tuvieron clase 12.484 de las 13.137, esto es el 95%. Sin embargo, hay que destacar que en algunos días de la semana esta cifra disminuyó en un 90%. En el caso de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, todas las escuelas tuvieron clases. En Yucatán no tuvieron clases 115 escuelas de 2.871, esto es el 4%, y en Zacatecas 2.195 escuelas pararon de las 4.426 de escuelas en educación básica, esto es el 49%. Es decir, de las 202.184 escuelas tenemos que pararon 19.974, lo cual es un 9.8%. Esos son los datos de la semana pasada. Ahora, quisiera hablar un poco del salario en el marco del Día del Maestro y la Maestra. La Presidenta de la República anunció un incremento salarial de 9% retroactivo a enero y de 10% a partir de septiembre. Quiero destacar que este aumento es el segundo más importante en por lo menos los últimos 40 años y representa un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas para poder soportar este aumento salarial, pero es el reconocimiento que la Presidenta de la República le hace al Magisterio Nacional. Y es importante ver cómo ha evolucionado el salario de los maestros
y las maestras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un maestro de jornada completa de educación básica con Vicente Fox ganaba 4,582 pesos en promedio, con Felipe Calderón 9,709 pesos, 6,709 pesos, perdón, con Peña 9,580 pesos, con el presidente López Obrador llegó a 17,635 pesos y con la presidenta Claudia Sheinbaum está llegando a 18,965. Aquí es importante destacar que el salario de los maestros y las maestras va a estar por encima del salario promedio de cotización de el IMSS, es decir, las y los maestros en promedio van a estar por encima de lo que ganan los trabajadores en el país. Ahora, en la anterior administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una clara política de recuperación salarial y se estableció como objetivo que ningún maestro de jornada completa, o que la gran mayoría de los maestros de jornada completa no ganaran menos de 16,000 pesos. Adelante, por favor. ¿Cómo ganan los maestros? ¿Cómo está distribuida el salario de las y los maestros? Tenemos solo en el país 7,653 maestros, menos del 1%, que gana menos de 15,000 pesos. Estamos hablando de un maestro de jornada completa o una maestra. El 58% está entre 15,000 o 20,000, es decir, se está cumpliendo la estrategia de que la gran mayoría de los maestros y maestras no ganen menos de 16,000 pesos. Después tenemos un 25% que gana entre 20 y 30,000 pesos, un 9,6% que gana entre 30 y 50,000 pesos y un 6,2% que gana por encima de los 50,000 pesos. Estos datos son importantes por lo que vamos a ver ahora respecto de las pensiones para poder dimensionar cuánto es una pensión digna en comparación con el salario. Adelante, por favor. ¿Cómo era el modelo de pensiones? ¿Cómo era el sistema de pensiones antes de la reforma de Calderón del 2007? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario base de cotización del último año. El salario base de cotización es diferente del salario que finalmente recibe en pesos las y los maestros, porque siempre han existido las prestaciones. Ahora, las prestaciones del salario total ha fluctuado en el tiempo. Aquí vamos a hacer un ejemplo donde suponemos que el salario base de cotización es aproximadamente el 66% del salario integrado total. Esto podría haber sido mayor en años anteriores, pero al momento eso es lo que representa en promedio. El salario base de cotización es 66% del salario integrado total. La diferencia son las prestaciones y siempre ha habido prestaciones. Las pensiones estaban a cargo del ISSSTE y la pensión dependía de los años de servicio, sin importar la edad. 30 años para hombres, 28 años para mujeres. Entonces, un ejemplo, un trabajador al servicio del Estado que ganaba 16,000 pesos, se jubilaba con 10,560 pesos, que es el 66% de 16,000. Ahora, viene la reforma, la siguiente por favor, viene la reforma de Calderón. ¿Qué hace esa reforma? Introduce un requisito de edad de 65 años para jubilarte. Destruye el sistema solidario de pensiones para dar paso a las AFORES, a las cuentas individualizadas. Entonces la pensión ya no estaba en función de su salario, sino del ahorro que el trabajador lograra acumular a lo largo de su vida en las cuentas individuales que son de él y esos recursos le pertenecen a él o a ella. Pero miren lo que pasó con esta, pasamos a eso. Luego viene la reforma de Calderón y te pasan las cuentas individualizadas. Se cae la pensión a 4,320.
Viene la primera reforma de López Obrador, reduce las comisiones. Eso provoca que aumente tu pensión a 8,800 pesos. Y viene la reforma del 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que te da un complemento y te lleva a los 16,000 pesos que ganas. Vamos a suponer que en el 2007, antes del 2007, no había prestaciones y que el salario base fuera igual al salario integrado. En ese caso, serían también 16,000 pesos de pensión. Entonces, quiere decir que el Fondo de Pensiones para el Bienestar ha sido una muy buena solución para resolver el principal agravio que se cometió en contra de los trabajadores y trabajadoras al introducir el régimen de cuentas individualizadas, que es una pensión bajísima e insuficiente. Entonces, del esquema de los 4,320, que era lo que aprobaron los gobiernos neoliberales, de pensión cuando ganabas 16,000, ahora estás cubierto y te vas con 16,000. Entonces, es una muy buena solución para ese agravio en contra de los trabajadores. Ahora, por último, es cierto que, la que sigue, por favor, es cierto que este sistema pues, ha acumulado mucho dinero y que las AFORES administran las cuentas de los trabajadores. Pero ese gran monto que tienen las AFORES, que ya equivale a 20,3 puntos del PIB, no es de los bancos, no es de las AFORES, es la suma del saldo de las cuentas individualizadas de las y los trabajadores. Ese dinero le pertenece a las y los trabajadores, son sus cuentas individualizadas y es su dinero. Las administradoras lo que hacen pues es administrar esas cuentas. Esos 20 puntos del PIB está repartido en casi 70 millones de cuentas. Entonces se dice, bueno, hay mucho dinero en las AFORES, ese dinero utilicemos para pagar pensiones. No, porque se lo estaríamos quitando a los trabajadores. Es dinero que le pertenece a las y los trabajadores. Este comparativo queríamos hacer sobre los actuales sistemas de pensiones y de cómo ha influido el Fondo de Pensiones del Bienestar para resolver una situación que era muy injusta y que se acumuló ahí durante muchos años. Y ahora pues también destacando el incremento salarial que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum, que todo esto va a impactar favorablemente también para las pensiones y este gran beneficio que ha propuesto la presidenta de detener el aumento de la edad que está establecida en la ley y congelarla en 58 años, para que las y los trabajadores al servicio del Estado, particularmente los maestros y las maestras, puedan jubilarse antes y tengan un disfrute de su pensión. Es lo que queríamos presentar, presidente.